Luego en 2 de Corintios parece que ser que el hombre se arrepintió, lo perdonan. Él insta a la iglesia a que lo perdone, a que restaure la vida de este hombre. Pero en este texto el apóstol Pablo revela cuántas operaciones tenebrosas tenemos en nuestra contra para sacarnos de nuestro propósito, para impedir que lleguemos a nuestro destino en Dios, para impedir que las promesas de Dios se cumplan y para hacernos la vida imposible. Y el apóstol Pablo revela aquí que Satanás gana ventaja cuando ignoramos sus maquinaciones. Un creyente que no tenga claro que estás en medio de un conflicto, que no estás en una temporada de paz, en el momento que tú fuiste trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en ese momento te convertiste en un objetivo militar. Tienes una operación de todo el imperio de la muerte en tu contra, pero afortunadamente el poder de Dios nos guarda y el mismo Jesucristo estaba en nuestra parte, por eso somos más que vencedores. Amén. Siempre yo he considerado una cosa que me enseñó mi esposa: conscientes de Satanás, pero impresionados por Dios. Jamás las tinieblas serán más poderosas que nuestro buen Dios. ¿Qué es una maquinación? Quiero que usted lo anote, por favor. Es una acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio o perjuicio. Bueno, en el contexto del que estamos hablando, siempre será perjuicio, siempre será un problema. Entonces es un plan que alguien está maquinando, entretejiendo, poniéndose de acuerdo entre varias personas o entre varias entidades para hacer que tu vida sufra pérdidas. Eso es una maquinación. La palabra maquinación en griego es la palabra noema, que significa pensamiento, plan, y se traduce como entendimiento o propósito, es un artificio de la mente. Yendo a la etimología de la palabra maquinación viene de dos: maquin y sion. Viene de una máquina, un sistema diseñado por la mente para causar daño. El diablo siempre quiere robar, matar y destruir. Y una de las cosas que él utiliza para poder cumplir ese propósito de matar, robar y destruir, obviamente son las maquinaciones, pero también el tema relacional. Todas estas maquinaciones se van a dar para que tú te veas afectado en tus relaciones con otros, con autoridades, con miembros de tu familia, con miembros de la iglesia, con miembros de tu trabajo, con personas que se relacionan contigo, porque el diablo quiere aislar, dividir, separar, porque el diablo sabe que en el momento que te separe, te distancie, te desconecte de gente que te bendice, eres presa fácil y él puede hacer contigo lo que le dé la gana. Por eso cuando estamos solos es el peor momento para poder ir a enfrentar las tinieblas. Necesitamos el apoyo de alguien. Y una de las cosas que el diablo siempre quiere hacer es mantenerte aislado, que te quedes solo, que te quedes sola, que digas: nadie me quiere, nadie tiene consideración por mí, yo mejor me voy a aislar, no me voy a comprometer con nada ni con nadie, voy a quedarme quietecito, quietecita, yo me voy a, si es el caso de una iglesia, voy a congregarme cada domingo o cada viernes o cada jueves, pero ya, pare de contar, no me voy a ir a un poquitico más allá, porque tienes una herida, nunca la has lidiado. Y entonces el diablo ha estado trayendo maquinaciones en tu contra, un sistema para dañarte, ideado con el propósito de destruirte, para poderte separar, dividir y obviamente aislar, y con eso acabar con tu vida y con tu propósito. Quiero decirles que estoy enseñando, ¿están aprendiendo? ¿Sí? Que cuando nosotros nos anticipamos a través del discernimiento espiritual, no hay una sola maquinación tenebrosa que pueda tener efectividad en tu vida. Porque cuando tú tienes discernimiento, inmediatamente identificas que es una maquinación en tu contra y puedes responder bien. Pero cuando no tienes discernimiento, eres presa de esa maquinación y caes en la trampa, y por lo tanto, dice el apóstol Pablo, el Satanás ganó ventaja. Quiero enseñarles
4 maquinaciones que las tinieblas hacen en nuestra contra de manera general, pero que están muy marcadas bíblicamente y es una artimaña que constantemente la ponen en operación. Primera de ellas, Hechos capítulo 5, versículo 1. Una de las maquinaciones que las tinieblas tienen en nuestra contra para podernos destruir, aislar, separar, es llenar el corazón con su cultura, llenar el corazón con avaricia, llenar el corazón con egoísmo, llenar el corazón con sus principios de funcionamiento diabólicos, terrenales, malos. Entonces el diablo está detrás del corazón del ser humano. No de gratis Proverbios y el libro de Salomón, el autor Salomón, nos enseña: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, o tiene el rumbo de tu existencia. Entonces el diablo, si quiere torcer tu vida, va a afectar tu corazón. Por eso él quiere llenar tu corazón con diferentes cosas que ha ideado, ha planificado desde hace mucho tiempo para poderte dañar. Y empieza a tratar de brindarte ese tipo de opciones en tu corazón para que tú las recibas, las creas y se conviertan en parte de ti. En Hechos capítulo 5 vemos como una pareja se pone de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo en cuestiones financieras. Y el diablo en este tema es una de las cosas donde más trabaja en ámbito financiero. Empieza a traerte toda clase de pensamientos, cultura, principios, engaños al corazón para sacarte de tu propósito financiero. Entonces mire lo que dice Hechos 5 del 1 al 4. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible, mire esto, que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Para resumir la historia, los dos mueren más adelantico. Esta es una de las áreas más sensibles del ser humano, el tema financiero, y es donde el diablo ha enfilado todas sus armas, está apuntando específicamente para dañarte tu vida espiritual en términos financieros. Es la puerta de acceso que el diablo tiene a tu corazón a través de las finanzas. Porque dice en la Escritura que Satanás no fue que le puso algo en el corazón a Ananías, no, lo llenó. O sea que no era la primera vez que Ananías y Zafira tenían contacto con principios demoníacos. No era la primera vez que Ananías y Zafira estaban diciendo: pero no demos esto, no demos aquello, hagamos esto por aquí, hagamos esto por acá. La avaricia los había condenado en este caso. ¿Qué dice la Escritura? La raíz de todos los males es el amor al dinero. No al dinero. El dinero es amoral, toma el carácter de quien lo usa. Pero sí es el amor al dinero, la avaricia, cuando tú y yo no somos capaces de entender que el dinero no se ama, sino que el dinero se usa. Cuando el diablo empieza a poner sus semillas en tu corazón diciéndote: no vayas a dar esto, no vayas a dar aquello, los pastores se roban el dinero, las iglesias son unas vividoras, una cantidad de principios que empieza el diablo a poner en el corazón. Y cuando tú empiezas a ponerte de acuerdo con el diablo, a decir: sí, eso es cierto, es verdad, no solamente recibiste esa pequeña semilla, sino que abriste el portón de tu corazón para que el diablo siga metiéndote cosas hasta el punto que te llene. Cuando yo veo fortalezas mentales en esta área, en el área financiera, con la generosidad, con el dar, y sobre todo en términos del reino, porque los temas tampoco son... Hace un tiempo hablaba con algunos muchachos aquí, les decía: la gente le encanta seguirle el rastro al 10% que da de los diezmos. ¿Dónde estarán mis diezmos? En el carro del pastor. ¿Dónde estarán mis diezmos? En el reloj del pastor. ¿Dónde estarán mis diezmos? En, qué sé yo, en el hijo del pastor. ¿Dónde estarán mis diezmos? Y si eso mismo lo hicieras con el 90% restante,
que con ese 90% restante no le hacen seguimiento. Y uno le pregunta a la persona, mira, ¿qué hiciste con el dinero? Pastor, el demonio se metió a mi caja menor, a mi cuenta de ahorros y la disipó. Se fue el dinero, no hay dinero. No se fue el dinero, no se te metió ningún demonio, te lo gastaste y no le seguiste el seguimiento a ese 90%. El problema no está en el 10, el problema está en lo que hace con ese 90% restante. Cuando antes te gastabas cualquier cantidad de dinero en cerveza, ron, ¿quiere que corte por ahí? ¿O lo dejamos quietico? Tus hermanos no te criticaban por eso. Tu familia no te decía, oye, ¿cómo te gastaste 100,000 pesos en una noche? ¿Cómo se te ocurre hacer semejante barbaridad? Tus amigos no te criticaban eso. ¿Sí o no? Pero ahora cuando traes una ofrenda a la iglesia, ¿cómo se levanta la gente? Oye, tú sí eres bobo. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Y cómo vas a hacer esto otro? ¿Y cómo vas a hacer esto otro? Estoy explicando. Satanás intentando llenar tu corazón con sus principios. Fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Qué fue lo que le pasó a ellos? Permitieron acceso de principios demoníacos al corazón de ellos. Y eso no es gratis. La Biblia dice, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Entonces no es un principio que uno dice, no, fue un tema totalmente aislado. No, es una práctica común de las tinieblas llenar el corazón. Poner principios en el corazón para afectarte. Amén. La razón por la cual las tinieblas llenan el corazón con estos principios y de esta maquinación es impedir, quiero que la notes por favor, es impedir tu acceso a los recursos que te corresponden por derecho. Cuando Satanás te llena con estas mentiras, se te corta el acceso a lo que te corresponde como hijo de Dios. La Biblia a nosotros nos da un estatus. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando el diablo mete principios de avaricia en el corazón para no cumplir principios financieros, para no ser generoso, para no dar absolutamente nada y decir que ya todo es gratis, que ya Jesús lo pagó por completo, absolutamente todo, tú pierdes tu herencia. Y eso es lo que el diablo quiere, desconectarte. ¿Te desconecta de qué? Del que te bendice. ¿A qué me refiero con eso? Hebreos dice en la Escritura que sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Cada vez que tú traes una ofrenda al altar, que traes un diezmo al altar, que traes una semilla, que traes un pacto, que traes un voto, que tú dices, Señor, esto es para ti, te conectas con la bendición que Dios ha puesto en nuestra boca como sacerdotes y nos conectamos a través de tu ofrenda en el altar y mi bendición. Entonces yo te bendigo. ¿Están conmigo? Cuando el diablo te mete esa mentira en el corazón con respecto a tu autoridad espiritual, tu pastor, tu líder, tu mentor, tu efesio, en medio de la casa, lo que hace realmente el diablo es desconectarte de ese sacerdote. Si te desconectan de ese sacerdote, ¿quién te lleva ante Dios? Porque la función del sacerdote es llevar tus asuntos y mis asuntos ante Dios. Hay una gran diferencia cuando tú clamas a cuando clama un sacerdote en autoridad. Y cuando nos ponemos de acuerdo, yo me he dado cuenta cómo la transformación es casi que instantánea, porque tenemos un uso de autoridad autorizado, perdónenme la redundancia, por el mismo Dios el Padre, porque soy sacerdote de esta casa. Cuando el diablo te mete mentiras, lo que realmente quiere hacer es desconectarte del sacerdocio. ¿Para qué? Para que no tengas la bendición de ese sacerdote ante el cual Dios intencionalmente te ha conectado. Porque tú no estás aquí gratuitamente, estás aquí porque Dios quiso que te conectaras con nosotros como tus pastores y padres en esta casa. Segundo, te desconectan de la provisión sobrenatural que tienes en los cielos. Si no hay altar, no hay nada en el altar, nada sube al cielo, por lo tanto nada baja del cielo. Para que algo pueda bajar del cielo, primero algo tiene que subir al cielo. Y lo que suben son nuestras ofrendas.
Un día estaba el centurión romano Cornelio y dice la Escritura que tenía multitud de ofrendas y multitud de oraciones. Y se le aparece un ángel para que mande a buscar al sacerdote que era Pedro y le dice, tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de Dios. ¿Por qué no tienes respuestas o rompimientos financieros? Porque te metió el diablo en el corazón una mentira. Y solamente han subido oraciones, pero no han subido ofrendas. Si nada sube, nada baja. Te desconectas de la fuente de provisión sobrenatural. Mi Dios pues les suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Les abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para bendecir toda obra de tus manos. Y pruébeme ahora en esto, si no abriré las compuertas de los cielos y derramaré mi bendición hasta que sobre y abunde. Entonces es un tema de que el diablo te desconecta de la fuente de tu provisión sobrenatural al impedir que tú participes en el altar, porque te pone avaricia en el corazón. Si uno va a un centro comercial, a cualquier cosa, y encuentra un 10% de descuento, dice, pero esa vaina no es nada. ¿Sí o no? Pero ¿por qué no piensas lo mismo cuando vas a diezmar? Inmediatamente dices, uy, pero eso es mucho. Deberíamos dar el 2, el 5, el 3, lo que sea. Te desconectas de los recursos que tienes en el cielo, destinados y preparados para ti. ¿Qué más quiere el diablo con esta maquinaria, con esta maquinación? Desconectarte de las ideas creativas o del poder para hacer riquezas. Por causa de la obediencia a principios financieros, Dios a nosotros nos ha prometido no solamente recursos, nos ha prometido el poder para realizarlos. Comentaba con algunos empresarios hace unos días que lo importante no es tanto el recurso, porque el recurso va y viene. Hoy podemos perder, mañana podemos ganar, eso no es extraño. ¿Están conmigo? El problema está en que si tú sabes hacer el recurso, si tú llegas a quebrar hoy, ¿tienes la habilidad de poder volver a hacer esa riqueza? ¡Claro que sí! El tema no está en que si te quedas sin dinero se te volvió la vida añicos. Olvídate, ese no es el tema. El tema es que tú tienes una habilidad para producir riquezas. Tienes una habilidad para generar ideas creativas, habilidades resolutivas. Puedes hacer un comercio, puedes tener una idea creativa de un producto, de un servicio, conexiones sobrenaturales. Sabes cómo hacer el producto, sabes cómo hacer el recurso, sabes cómo hacer... ¡Ay, iglesia! Si tú no tienes el poder para hacer riquezas, entonces sí tienes que enfocar en el recurso. Porque ¿cuántos de nosotros hemos estado pensando, si mi familia hubiera sido adinerada, mi vida fuera diferente? Señor, ¿tú por qué no me pusiste debajo de Carlos Aldira Lule, de Carlos Slim, de Bill Gates? ¿Por qué yo no fui hijo del rey de Inglaterra? Y creemos que el tema es de recursos. No, en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero este se pierde por falta de juicio. El tema no está en el recurso, el tema está en la habilidad. Hicieron un estudio hace un tiempo que si se llegase a repartir la riqueza entre todos los habitantes, todo, cada centavo, cada barra de oro, cada diamante, cada esmeralda, cada piedra preciosa, entre todos los habitantes del planeta, y saldríamos en promedio de $1.000.000 por persona. Ya algunos le ponen un poco más. Yo me quedo con la primera versión que leí. De $1.000.000 por persona, si se repartieran todos los recursos del planeta. Pero está comprobado que 5 años después los ricos volverían a ser ricos y los pobres volverían a ser pobres. Porque el tema no está en el recurso, el tema está en la buena administración. ¿Qué se hace con el recurso? El rico tiene la habilidad de sacarte el dinero, el pobre tiene la habilidad de perderlo. La diferencia entre pobres y ricos está allí. Entonces el tema está en que cuando tú te vuelves mezquino, avaro y sustraes, no participas del altar, te quedas sin la habilidad de hacer riquezas, sin el poder para hacer riquezas, sin desarrollar ideas creativas, que es una fuente de poder del Señor. Te quedas sin la bendición que enriquece sin añadir tristeza. La bendición fue lo que Dios le entregó a Adán y Eva para que ellos pudiesen volver a poblar el mundo entero, volver a ejecutar toda su habilidad productiva y sacarle producto a toda la creación. El poder para hacer riquezas no añade tristeza con ella.
Dice la Biblia que esa bendición es la que me enriquece. Cuando tú y yo dejamos el altar por esa mentira del diablo, inmediatamente nos quedamos sin acceso a esta bendición que nos enriquece sin añadir tristeza. Ezequiel capítulo 28, vaya conmigo allá, un tema satánico. Mira lo que le pasó al diablo y qué es lo que él quiere meterte en el corazón. ¿Cuál es esta maquinación que el diablo quiere hacer en tu contra? Dice el versículo 14 del capítulo 28 de Ezequiel: fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. ¿Por qué el comercio tiene que llenarlo de violencia o de iniquidad, como dice la Reina Valera del 60? ¿Y por qué pecó? Por avaricia. Todo emprendimiento debe llevar a un buen fruto, pero no toda la vida se mide con productividad financiera. No en todo lo que haces tienes que sacar un provecho financiero. Es un corazón diferente. ¿Qué hizo el diablo? ¿Usted considera que el diablo necesitaba hacer comercio? Era perfecto. Lo tenía absolutamente todo. ¿Dónde estaba Satanás? En Edén. ¿Habían recursos en Edén? Todos los que quieras. Pero él se torció. De tener tanta abundancia, de tener tanta habilidad, tanto poder, tanta hermosura, este hombre dijo: tengo que hacer algo con esto. Y empezó a hacer muchos contratos. Empezó a comercializar la unción. Empezó a tener ganancia de lo que no tiene que tener ganancia. Jesús dijo algo que para esta época puede ser terrible. Para aquellos que son ávaros: lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Cuando a veces algunas personas nos dicen: pastor, ¿cuánto es su tarifa para estar en tal iglesia? Que el Señor nos libre el día que nosotros cobremos por predicar el evangelio. Eso no se cobra. Lo que se recibió de gracia, se da de gracia. Por eso les enseñaba hace unos días: el que te cobre a ti por ministrarte liberación o orar por una sanidad en tu vida, deséchalo. No es de Dios. No toda nuestra actividad tiene que tener un rédito, por lo menos no financiero. Eso sí le pasó a Satanás. Empezó a tener una multitud de comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Primero dice que una multitud de comercio que era innecesario, y después dice que ese comercio se corrompió. ¿Qué quiere hacer el diablo contigo? Exactamente lo mismo. Sembrarte en el corazón la avaricia, el deseo desmedido por riquezas sin vincular el cielo. Que todo lo que tú hagas tenga que tener una utilidad. ¿Sabes en qué te convierte eso? En un egoísta. Yo no sé si me meto por ahí o me salgo ya y me meto por otro lado acá de una vez. Lo mismo le pasó a Judas. La Biblia dice que Satanás puso en el corazón de Judas vender a Jesús. Dijo: si igual se va a dar su vida por la humanidad, pues saquemos alguito aquí. Si igual se va a matar, pues igual se va a morir, ¿no? Saquemos alguito al maestro. Y no sin antes haber leído que Judas
manejaba la administración, la contabilidad de Jesús y sustraía de la bolsa de las ofrendas con la que se sostenía el ministerio de Jesús. Jesús tenía tesorero y Judas robaba. Recuerda cuando llegó la mujer con el frasco de alabastro y se lo tiró a Jesús, se lo esparció encima. ¿Qué dijo Judas? ¡Uy! ¡Qué desperdicio! Con ese dinero se hubiesen podido ir a ayudar a los pobres. Mentiras, ¿cuál pobres? Cuando la gente me dice a mí, pero pastor, no hay que diezmar, hay que ayudar a los pobres. Ok, muéstrame cuántos pobres tú estás ayudando. Yo te puedo mostrar los míos. Y bajo esa excusa la gente no da. ¿Sabe qué es eso? Una semilla satánica. Plantaba en el corazón. A Judas le pasó lo mismo. Empezó a robar, abrió la puerta en su corazón. Satanás empezó a infiltrarlo, a sembrarle semillas, a ponerle maquinación con respecto a la avaricia, hasta el punto que dijo, de aquí tengo que sacar algo, y fue y vendió al Señor. ¿Sabe qué dice la Escritura? Satanás es de las únicas personas, Judas, perdón, es de las únicas personas que dice la Escritura que Satanás lo poseyó. De resto, hay posesiones demoníacas, pero que Satanás mismo haya poseído una persona, el anticristo y Judas. O sea, tanto acceso tuvo Satanás al corazón de Judas que lo puso a robar, que lo puso a mentir, que lo puso a codiciar, a ser un avaro, al punto de negoció al Señor por 30 monedas de plata. Tanto fue así que fue y se compró un lote. Ustedes recuerdan ese texto que está en el libro de Hechos. Un terreno. Y cuando estaba en ese plan, abrió tanto la puerta que dice la Biblia y Satanás entró en él. Lo poseyó por completo. Y fue y lo vendió y fue y lo entregó y todo el tema. Es decir, Satanás entra muy pequeño. Pero si tú le das cabida, cada vez ese acceso es más alto, más alto, más alto, más alto, más alto, hasta que termina siendo una persona totalmente egoísta, una persona avara, una persona indeseable para el resto de la gente. Eso lo va a encontrar en Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué hizo el diablo? Puso en el corazón. No persigues las riquezas. Maquinación del diablo. Persigue la riqueza. Produce. Busca. Métete. Piérdelo todo, pero nunca pierdas plata. ¿Qué son las riquezas? Las riquezas son el resultado y el pago de la humildad y del temor del Señor. Las riquezas son el resultado de obedecer a Dios. Las riquezas son el resultado de cumplir principios financieros del reino. Las riquezas son la promesa de Dios a todos aquellos que le servimos. Todo esto te daré, le dijo el diablo a Jesús en la tentación, si postrado me adoras. Jesús dice, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Acceso a las riquezas, adoración y servicio. No hagas de tus talentos una fuente de ganancias. Impártelos de gracia porque de gracia te los dieron. No comercialices la unción jamás. Nunca pongas un precio por servir. El servicio se contamina cuando lo haces por interés económico. Nunca lo hagas así. Tu corazón debe estar puro. Y cuando sirves a Dios, lo haces con pureza. No esperando que te den una ofrenda. Lo haces porque amas al pueblo. Lo haces porque amas a Dios. Porque amas su reino y lo quieres servir. Amén. Segunda maquinación que el diablo quiere ponernos en nuestra contra. La segunda maquinación es una maquinación de enfoque. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén,
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: de delante de mí, Satanás. Debe ser apártate. Me le volaron. Apártate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta es una maquinación poderosa de las tinieblas. Que te enfoques en lo terrenal, en lo temporal, en lo diabólico. Cosas de aquí. Que pierdas de vista tu visión eterna. Que nunca tengas perspectiva trascendental. Todo lo que hagas tiene un efecto en eternidad. Esta maquinación, Jesús la identificó como una práctica constante de las tinieblas para generar tropiezo. ¿Qué es un tropiezo? Alguien que va caminando normal, que va avanzando en su propósito y de repente se choca con algo y tropieza, cae, se lastima. Jesús identifica esta maquinación como el entronamiento del yo. Porque Pedro le está diciendo, Satanás le está diciendo a través de Pedro, que esto no te pase. Ten compasión de ti. Esta maquinación, la clave está en que el yo se ha entronado. En que si te convierte en una persona egoísta. Oye, pero piensa en ti. ¿Qué vas a abrir una casa de paz cuando tienes tanto trabajo? ¿Qué vas a ir a asistir a una casa de paz cuando tienes tantas cosas que hacer? Piensa en ti. Mejor vete de vacaciones, vete de relax. En esa hora viene un partido de fútbol. En esa hora podemos jugar, qué sé yo. Ten compasión de ti. ¿Para qué te vas a esforzar más en servir a Dios, en hacer algo? No, que ya haya otra gente que se encargue de eso. Piensa en ti. Digan ya y por lo menos para yo saber que usted está aquí. Te vuelve una persona soberbia. Pero como está tu yo entronado, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y de ñapa yo. Todo soy yo. Todo tiene que ser para mí. Todo tiene que ser porque el mundo gira alrededor de mí. Es mío y los demás viven arrendados. No, esa no es la vida. Y eso fue lo que Jesús le reprochó a Pedro. Pones la mirada en la cosa de los hombres y no en las del cielo y no en las de Dios. Colosenses capítulo 3 nos da esa misma exhortación. Dice el apóstol Pablo: pongan la mira en las cosas de arriba, donde está nuestro Señor sentado, y no en las de la tierra, porque cuando Jesucristo se revele, su verdadera vida será manifestada también con Él en gloria. Si tú quieres que tu vida sea gloriosa, tienes que enfocarte en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Son mucho más poderosas que las cosas que estás en la tierra. No te pongas a pensar simplemente en términos temporales, terrenales. No, piensa en las cosas del cielo. Que Dios tiene una recompensa para ti, que le temes, que te sacrificas, que le sirves, que mueres. Que sacrificas tu comodidad para que otro pueda ser edificado. Que sacrificas tu tiempo para que otro sea edificado. Piensa en las cosas de arriba, piensa en las cosas de Dios. Empieza a enfocarte más en el cielo que en la tierra, porque la tierra va a pasar, pero las palabras de Jesús jamás van a pasar. Y Él ha prometido recompensar y venir con pago ante aquel que le sirve. Entonces no te dejes engañar por esa maquinación del diablo. Piensa en ti. Hay que dormir. Amén, no. Hay que dormir más porque pobrecitos nosotros. Pobrecitos nosotros. Estamos madrugando todo el tiempo. Estamos haciendo. No. No caigas en esa maquinación del diablo que te enfoca a ti.
La vida es para otros. Voy a repetir eso que solamente lo escuchó la pastora. La vida es para otros. La naturaleza misma nos enseña a nosotros. Constantemente está dando. Ningún río se toma su propia agua. Ningún árbol se come sus propios frutos. Ninguna vaca se toma su propia leche. Es para beneficio de otro. La creación nos enseña el principio de desenfocarte de ti, de esto terrenal, y enfocarte en lo que realmente es importante. Por eso Jesús termina diciendo eso. El que quiera salvar su vida la va a perder. Tendrás pérdidas. Porque caíste en la maquinación del enfoque. Enfoque en lo terrenal. Yo no puedo dar una ofrenda porque usted supiera, pastor, cómo yo estoy. Ahí está el yo. Yo no puedo servir porque usted supiera cómo está mi tiempo. Y cómo tengo que hacer esto y cómo tengo que hacer aquello. Yo no puedo ir a una escuela porque tengo cualquier cantidad de cosas. Estás pensando solamente en ti. Ten mucho cuidado porque estás cayendo en una trampa. Cuando pones a Dios primero y su reino, Él siempre te va a poner próximo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Las cosas jamás fueron diseñadas para ser perseguidas. Las cosas están diseñadas para alcanzarte. Por eso no las busques. La Biblia dice en términos de riqueza, por ejemplo, no persigues las riquezas porque se le darán alas y volarán al cielo. Allá son. Busca su reino. Busca salvar almas. Busca edificarlas. Busca servir. Busca morir, porque cada vez que mueres resucitas una nueva dimensión de tu vida. Puedes descubrir una nueva dimensión de lo que realmente Dios tiene contigo. Puedes descubrir realmente tu verdadera vida. Lo que vives ahora no se compara con lo que realmente Dios diseñó para tu vida desde la eternidad. Entonces desenfócate de ti y enfócate en otros. Y empieza a servir, empieza a buscar, empieza a llamar el reino. Y todas las demás cosas serán añadidas. David, en medio de su reino, jamás perdió una batalla. Y dice la Biblia que Satanás llegó y lo incitó para que censara al pueblo. Mi pregunta siempre fue, ¿pero por qué? ¿Cuál fue el pecado de David? ¿Por qué Dios lo consideró pecado? Un censo. ¿Sabe por qué? Porque David requería confiar en lo que tenía y no en el Dios que le daba acceso a todas las cosas. Cambió su confianza y dijo, había 1.500.000 guerreros más o menos. Para una nación tan pequeña, un ejército tan vasto. Y David, cuando hizo el censo, se arrepintió porque se dio cuenta de lo que realmente había hecho. ¿Qué había hecho? Dijo, no, yo cuento con 1.500.000 guerreros. Soy el rey más poderoso de este planeta. Confió más en lo que tenía que en Dios, que le entregó absolutamente todas las cosas. Por eso fue pecado. ¿Qué hizo ese censo? Que se enfocara en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Un solo ángel mató 70.000 hombres luego de ese censo. Uno solo. Entonces, todos los recursos de la tierra no le llegan ni a los tobillos a los recursos que hay en el cielo. No confíes más en lo que tienes que en aquel que te lo produjo. Nunca cambies tu confianza de Dios a aquello que identificas que ya tienes. No puedo confiar más en mis habilidades, en mis talentos, que en el Dios que me lo ha entregado todo. No es con qué cuentas, sino quién te acompaña. Cuando Dios te acompaña, todo será posible. Garantiza que Dios esté contigo y te garantizo que tendrás victoria en todo. Tercera maquinación del diablo: sembrar cizaña. ¿Qué hace el diablo como operación común constante? Sembrar cizaña. Ahora, la cizaña no es simplemente un chisme, una murmuración, una palabra que genera conflicto, que se ha entendido eso como una cizaña. No, la cizaña es una persona. Mateo capítulo 13, versículo 36. Y esta es una de las maquinaciones más usadas por las tinieblas,
Porque al no poderte afectar externamente, te va a intentar afectar internamente. Con la gente que te rodea, para que te contamine, para que te saque de tu propósito, para que te sea tropiezo. Mateo capítulo 13, versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explíquenos la palabra de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo, ¿qué es el campo? ¿Están allí? Ay, no, los perdí. ¿Qué es el campo? El mundo. ¿Sí o no? La buena semilla son los hijos del reino. Diga, ahí estoy yo metido. Pero mire esto. Y la cizaña son los hijos del malo. La Reina Valera del 60 dice: los hijos del diablo. Si me puedes poner ahí Reina Valera del 60. Ay, los hijos del malo. Ahí está. ¿Sí o no? El enemigo que la sembró es el diablo. Toma a sus propios hijos y los posiciona cerca a una semilla de reino que eres tú y que soy yo. La siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Quién es la cizaña? Los hijos del malo. Mira a alguien con sospecha, porfa. Dile así: ¿de quién eres? No, mentira, no mira a nadie. Mira un hijo del reino, ahora sí, con toda y plena confianza, y diga: tú, yo ya sé que tú eres un hijo del reino. ¿Quiénes son estos cizañeros? Los que traen división, los que jamás están a gusto, los que hacen iniquidad y hacen que el que va por buen camino tropiece. Estos cizañeros son los que jamás han nacido de nuevo, porque son hijos del diablo. Practican pecado constante, jamás se han arrepentido, tienen una fachada de piedad, pero son religiosos. Son los criticones de esta época. Son los que no edifican, sino que constantemente quieren destruir. Son los que todo miran con desdén, todo miran con sospecha, a todo le están sacando un cuento. Vamos a orar, mentira, quieres chismosear, necesitas que tu boca se llene de un chisme. El diablo no pudo acabar la iglesia por afuera. Cambió la estrategia. Entonces voy a infiltrarlos y voy a poner mis hijos dentro de los hijos de Dios, para que causen tropiezo, hagan iniquidad y seduzcan a aquellos que van caminando bien. Por eso ten cuidado con quién te relacionas. En la casa del Padre hay de todo. En este reino, aquí dice, hay de todo. Cuídate. ¿Qué he entendido yo en todos estos años de ministerio y de llamado y de trato con los hijos de Dios? Que los burros se buscan para rascarse. Traducción: las cizañas andan juntas. Son los amiguis y se juntan para destruir. Por eso cuando te invitan a uno de estos círculos y tú escuches una conversación no edificante, huye por tu vida, porque ellos son hijos del diablo y te quieren afectar tu fe. Hoy en día nosotros perdemos más hijos de Dios por causa de los hijos del diablo que por el mismo mundo. Aquí mismo los acaban. Llega una niña, se convierte en la iglesia y llegó el cizañero y se la llevó, la sedujo y se fornicó con ella. Llega un niño, está bien, me refiero a un hombre, un varón, está caminando con el Señor y de repente llegó una cizañera y dijo: aquí fue, este es para mí. Pum, lo mató. Y estamos causando tropiezos a mucha gente.
Ay de aquel que se tropiezo, dijo Jesús, a uno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera amarrarse una rueda de molino y tirarse al mar. Porque Dios vela por sus hijos. Así que si tú eres una cizaña, sé que no están acá, están allá en internet. Si tú eres una cizaña allá en internet, no te metas con esta casa, no te metas con ninguno de mis hijos porque te la vas a ver conmigo. Yo voy a defenderlos a ellos a capa y espada hasta la sangre porque los adoro, los amo. Así que mucho cuidado, no te metas con ellos, no te metas con esta casa. Y si me estás criticando, que el Señor te juzgue. Nunca se sujetan, nunca se convierten, siempre tienen un pero para todo. Perfil de una cizaña. Oye, buena prédica, ¿sí o no? Hechos capítulo 13, versículo 6. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con él, con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. El hombre estaba esforzando por buscar a Dios. Versículo 8. Pero Elimas, no sé, el hechicero, que es lo que significa su nombre, Bar Jesús, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo. Ay, pastor, cuidado, no diga eso, que se va a ofender la gente. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Lo dijo Pablo, no lo dije yo. Hijo del diablo, le dice, y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó y maravillado de la enseñanza acerca del Señor. ¿Quién era Elimas? Una cizaña que estaba impidiendo que este gobernador creyera en el Señor. Era la contención que el diablo puso para que un hombre de gobierno no creyera. Era una cizaña que el diablo había puesto intencionalmente para decir: no puedo perder este gobernador. Podré perder al alcalde, podré perder un concejal, pero el gobernador de toda esta provincia jamás. Ese es mío. Y le puso un hijo del diablo allí, a Elimas o a Bar Jesús. ¿Qué hacía Bar Jesús? Pablo da la revelación de lo que él hacía. ¿Qué hacía? Torcía los caminos rectos del Señor. Eso no es así. Ese pastor no sabe nada. Ese líder tuyo no sabe nada. Ese mentor no sabe nada. Lo que realmente se sabe es lo que yo sé. Porque yo sí sé, yo sí sé y yo sí sé. Y lo que realmente quieren hacer con ese yo sí sé es torcer los caminos rectos del Señor. Llevarte y desviarte de tu propósito, de tu destino. Lo que yo sí sé es que esas cosas van a ser una maquinación en tu contra para afectarte totalmente, apartarte de la verdad y torcer tu propósito así como tu destino en Dios. Esa maquinación del diablo tiene como objetivo eso: apartarte de la verdad, torcer tu propósito y desviarte de tu destino en Dios. Que termines en el lugar equivocado, que termines mal, que no entiendas lo que realmente Dios quiere hacer con tu vida. Amén. Por ello, filtra bien con quién te relacionas. El que anda con justos, el que anda con sabios, sabio se hace. Mira, y el que gana va a responder sin vergüenzas. Pero el que se junta con necios saldrá quebrantado. Relaciónate bien. Después de una buena relación con Dios, lo siguiente más efectivo e influyente en tu vida es con quién más te relacionas. Adquiere su naturaleza. Eso se llama el poder de la asociación. Entre más tú te relaciones con alguien, más te pareces a ese alguien. Ten mucho cuidado con quién te estás relacionando. Fíltralo. Mira su conducta, mira su testimonio, mira cómo opera, sus intenciones en el corazón, sus palabras, porque de la abundancia del corazón
Habla la boca, date cuenta qué es lo que esta persona está diciendo para que tú puedas tener con ella una buena conversación y relacionarte efectivamente con la persona. Última maquinación que voy a hablar en esta mañana. La cuarta, de las más poderosas usadas, pero por sobre todas las cosas destructiva. Esta maquinación es robar la palabra. El diablo busca robar cada palabra que llega a tu corazón. Por eso te pone a que tú no tomes apuntes, a que tú no veas nuevamente una enseñanza, a que tú no le inviertas a tu vida devocional con la Biblia, con la oración, escuchando palabra, porque Él quiere robarte aquello que Dios quiere poner en tu vida como ese detonante para todo tu propósito y toda tu asignación. De las maquinaciones más importantes y destructivas que tienen las tinieblas es robarnos la palabra. Eso fue lo que pasó en el libro de Mateo, Marcos y Lucas acerca de la palabra del sembrador. El sembrador salió a sembrar la preciosa semilla y una parte de la semilla cayó a orillas del camino. Vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Cuando Jesús le explica en Marcos capítulo 4 versículo 15, dice: algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oye, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Eso es instantáneo. Inmediatamente, dice aquí, enseguida viene Satanás. En la Reina Valera del 60 del mismo texto. Enseguida. La capacidad de respuesta de las tinieblas es instantánea. Por eso con mis mentores hemos diseñado poder responder más rápido de lo que las tinieblas responden ante una nueva alma convertida. Si llegó a los pies del Señor, lo siguiente que tenemos que hacer es blindar esa palabra para que el diablo no se la robe y esa alma vuelva y se pierda. ¿Están conmigo? El diablo es experto en que tú escuches una palabra y él llegue inmediatamente y te la quiera robar, te quiera distraer, te quiera sacar de esa palabra para que tú digas: no, esa no era para mí, era para fulano, era para sutano. Para mí no, porque yo soy muy pobre y feo aparte. Yo no soy como el pastor que es bien pinta. No. La intención de esta maquinación, quiero decirte cuál es. ¿Por qué el diablo quiere robarte la palabra? Porque quiere impedir tu transformación. Pero sobre todo la transformación de tu corazón. Porque no hay nada más efectivo para transformar el corazón que la palabra de Dios. Por eso cuando el diablo viene a tu vida y te roba la palabra, impide que tú seas transformado en tu corazón y continúes con tus antiguos hábitos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos limpia. Aparte de eso, la palabra nos entrega la naturaleza de Dios. Somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece dentro de nosotros. ¿Por qué el diablo te quiere robar la palabra? Porque dejas de adquirir la naturaleza de Dios. Y entonces sabe que no serás poderoso. ¿Por qué te quiere robar la palabra? Porque si te roba la palabra, anota esto, te desarma. Cuando Jesús habló de ir a buscar botín, dice, le quita las armas en que confiaba. Entonces, ¿qué ha hecho el diablo? Nos las puso a nosotros en nuestra contra. ¿Qué hace el diablo entonces? Si llega una palabra, tengo que robársela, porque si se la robo, lo desarmo. Lo dejo sin armamento, sin nada para defenderse o para atacar. ¿Recuerda cuando Saúl fue ungido como rey? No pudieron ir a la guerra porque solamente habían 2 espadas. Desarmados, un pueblo desarmado, con tantos enemigos a su alrededor. ¿Qué había hecho el diablo? Había robado la palabra. ¿Qué hace el diablo en tu vida para afectarte y volverte una persona débil? Te roba la palabra, te saca de la Biblia, te quita tiempo devocional. Ya no tienes tiempo para leer, no tienes tiempo para estudiar, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para congregarte o oír la palabra de Dios, no tienes tiempo para ir a una casa de paz, no tienes tiempo para venir a una escuela donde te enseñamos palabra de Dios, no tienes tiempo. Entonces, si no tienes tiempo para la palabra y el diablo te la quita, eres una persona débil. Y tú y yo no podemos darnos ese lujo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si
Si hay algo que el diablo le tiene miedo, es a un hombre o una mujer que tenga una palabra, porque sabe que esa palabra es una arma en su poder, en su mano, que le entrega mucha capacidad destructiva en contra de las tinieblas. Una persona, cuando tiene una palabra de Dios en su vida y viene una enfermedad, le dice: enfermedad no, Señor, porque yo soy sano a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Por su llaga yo fui sanado. Cuando viene un problema financiero, dice: no, Señor, yo soy un diezmador, soy un ofrendador, soy una persona de pacto, traigo semillas al altar. La palabra de Dios declara que Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Así que crisis financieras no tienes cabida dentro de mí. Tomas esa palabra y opera como un arma a tu favor. Tomas esa palabra y dices: voy a destruir lo que el diablo quiere hacer en mi contra. Porque el diablo quiere robarte la palabra para que nunca te defiendas, para que nunca digas: voy a por mi botín, voy por mi promesa, voy por aquello que me corresponde por derecho. Cuando hay un hombre y una mujer que tiene palabra, pelea. No se queda quieto. Cuando usted ve gente armada, usted no le va a pegar. ¿Sí o no? Así sea más chiquito que usted y flaco. Si usted le ve aquí, qué sé yo, un arma, una 9 milímetros, usted ya le piensa, ¿sí o no? ¿Cómo me le meto? Eso mismo pasa en el ámbito sobrenatural. Cuando el diablo ve que hay un hombre, una mujer que tiene palabra, lo encuentra armado y lo piensa 2 veces antes de metérselo, porque si se le mete el diablo a una persona armada, sabe que le van a dar cachumbimba, que le van a dar duro, que lo van a coger a garrote, porque ese hombre y esa mujer va a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y lo va a hacer trizas con esa misma palabra. Le va a decir: diablo, tú no sabes con quién te vas a meter, no puedes enfermar a mis hijos, no puedes afectar mi empresa, no puedes afectar mi familia, no puedes meterte en mi matrimonio para traer división, para traer divorcio, para traer adulterio. Yo tengo una palabra: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. No, Señor, conmigo no te metes, diablo. Y no le respondes al diablo con cualquier cosa, respondes con palabra. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como Jesús derrotó al diablo en el desierto: escrito está. ¿Cómo tú te vas a defender y cómo vas a emprender unas cruzadas para poder obtener lo que te corresponde? Escrito está. Yo tengo una palabra y con esa palabra voy a partirte la cabeza, Satanás, pero esto que me corresponde por derecho yo lo voy a obtener. Y tomas esa espada y te lanzas en fe y vas corriendo a decirle a Satanás: no, la temporada en que yo no sabía nada, en que yo no tenía una escritura, en que yo no tenía una palabra, en que yo estaba desarmado y esa temporada pasó. Papito, vente para acá, que aquí me enseñaron en Ciudad de Reino, en una escuela de discípulos, una escuela de líderes de Casa de Paz, en un retiro de sanidad y liberación, cómo enfrentarte. Así que hasta hoy llegaste con tu reino. Voy a traer el reino de mi Padre y te voy a echar fuera y voy a establecer el dominio de Jesucristo, porque esa es mi herencia. Un hombre con palabra, una mujer con palabra es una mujer poderosa. Estoy aburrido de ver cómo el diablo hace chicuca con los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque están acostumbrando a los cristianos a tomar leche. Nunca hay palabra. ¿Cuántos versículos les di hoy? No estoy hablando aquí de cuántas plumas tiene un gallo. Estoy hablando de la palabra de Dios. Si tú eres un líder de Casa de Paz, predica la palabra. Habla la palabra. No hables tus experiencias, tienen su lugar. La gente necesita oír palabra de Dios. Por la palabra de Dios el universo fue constituido, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y envió la palabra y la palabra los salvó, los sanó y los libró de su ruina. El tema es con la palabra. Mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Párate en la palabra. Impide que el diablo la robe. Blíndala a tu alrededor. Dice la escritura en Proverbios: atesórala como a la niña de tus ojos. Yo tengo una palabra, amado, y créeme que el diablo ha venido a robársela muchas veces, y me ha tocado hacer así y arroparla y volverla a confesar y volverla a leer y volverla a rayar, así como tú ves mi Biblia acá, y decir: no, tú me dijiste, Señor, aquí en tu palabra que yo tengo esto y tengo esto y tengo esto y tengo esto. Y cuando el diablo viene con su maquinación a robarse su palabra, mira, eso no se cumplió, eso no fue una profecía, eso fue un falso profeta, eso fue un mal pastor, eso fue que te emocionaste leyendo. Cuando este tipo de cosas pasan, yo tomo la palabra y digo: diablo, estás fregado. Mi palabra es verdad. Esta palabra que me entregaron es vida eterna. Esta palabra se va a cumplir por encima de lo que sea, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Yo tengo una palabra con la cual pararme en fe, decirle a las tinieblas: yo te creo a Dios, yo le creo a mi Padre, yo le creo a mi Señor. Puedes venir con tus mentiras, pero yo sé en quién he creído. Yo creo la palabra. Amén. Primero de Juan capítulo 2 versículo 14, y te aseguro que con eso cierro. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido el maligno. Colosenses 3:16 dice que habita en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Padre, tu bendita palabra. Amo tu palabra. Señor, que haya un pueblo que ame tu palabra.